Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo juego. En este caso este juego ha salido el 5 de marzo de 2020, ya ha pasado un tiempo, no es como lo típico que os traigo cosas antes de que salgan o justo el momento de salir. Pero es un juego peculiar, es un juego raro, se llama The Longing. Supongo que alguno de vosotros ya lo conocéis, para los que no lo conozcáis os puedo decir que en su nombre viene implícito de que va a ir un poco la aventura. Es algo que va a durar 400 días reales. Pero bueno, antes de ahondar un poquito más, vamos a ver qué nos dice el Tito Steam, vamos a ver qué nos cuenta. Peculiar mezcla de juego de aventura e idle game. En la más cruda soledad bajo la superficie de la Tierra, tienes la tarea de esperar al despertar de tu rey durante 400 días. Tiene reseñas positivas, muy positivas, bastantes. Tiene la interfaz y subtítulos en español, así que vamos a poder jugarlo en español. Está muy bien, eso. Tiene un precio de 15 euros en España, no sé en los demás países, y si habrá alguna oferta o lo que fuera, porque nunca lo sacan todo a la vez. ¿Y qué más podemos sacar de este juego, de este título? ¿Qué más podemos extraer? Nos dicen que jugamos con el solitario Sombra, ese es nuestro protagonista, el bichito que os voy a mostrar dentro de un momentito. El último sirviente de un monarca que en un pasado lejano gobernaba un reino subterráneo. El poder del rey se ha debilitado y por ello entra en un letargo que le ayudará a recuperar su fuerza. Es tu deber permanecer en el palacio subterráneo hasta que se despierte. Al iniciar el juego se activa una inexorable cuenta atrás de 400 días. Juegues o no juegues, la cuenta atrás no se detendrá. Puedes decidir qué hacer con tu solitaria existencia bajo la superficie. Sin estrés, obviamente. Tienes tiempo de sobra. Puedes incluso pasarte el juego sin haber jugado. O sea, podemos explorar, podemos mejorar cosas, podemos aprender habilidades, podemos pintar, podemos hacer, yo qué sé, lo que nos dé la gana durante esa existencia de soledad, donde vas a sentir una soledad extrema. Estás solo, evidentemente, y vas a tener que esperar a que algunos acontecimientos lleguen a ocurrir con el tiempo. Es una idea maravillosa, es un juego que te va a tener enganchado 400 días. Quieras que no, y si tiene varios finales vas a tardar varios años en pasártelo. Esto no es como el resto de juegos. ¿Qué más os puedo decir? Que lo he quitado, que es un juego desarrollado por Studio Sounds y editado por Application System Heidelberg. Es una aventura de point and click muy rara y muy interesante. Así que nada, me acompañéis en esta aventura. Supongo que hagamos un vídeo cada cierto tiempo para ver qué ha ocurrido, qué podemos hacer, vídeos corticos. No sé si os pondré algunos de los fragmentos, os pondré la partida entera, pero creo que podríamos pasar un buen rato. Me parece buena idea, yo creo que os puede gustar. No es un Metroidvania, vale, perfecto, pero es algo diferente que podemos incluir dentro del canal, teniendo en cuenta que es un indie y es un juego raro de cojones. Venga, vamos a disfrutar, vamos a darle caña, pero antes vamos con la intro. Y aquí estamos de vuelta, vamos a ver las preferencias, es algo bastante sencillo. Yo creo que se maneja con teclado y ratón únicamente, lo tenemos a 2560 x 1440, al final al ponerlo en full screen on, antes solo te dejaba 1080, pero al final sí te escala. No es que te escale, es que sí te pone esa resolución nativa, sound on, controls y language. Language, vamos a ver, porque no sé si está en español o no, pero poniendo language va a ser inglés. Español de España, idioma, perfecto, vale. Iniciar juego, vale, perfecto. Pero dentro de ajustes tenemos los controles. Caminar con el ratón, mantener clic presionado, caminar automáticamente, doble clic. Acción, clic derecho, vale, perfecto. Y también se puede con teclado y ratón. Vale. Así que básicamente son estos los comandos que van a hacer este juego maravilloso. O sea, no sé si alguno no os gustará, pero desde luego abrimos menú, seguimos para atrás y comenzamos el juego. Empieza la marcha atrás, 400 días por delante, tenemos más de un año. Ni siquiera tengo yo planes para YouTube en 400 días. No sé si seguirá existiendo el canal o no, pero lo que sí os digo es que podéis dejar un dedito ahí, para arriba. Es que como estoy más cerca, por lo del teclado y ratón, pues como que me queda la cámara un poco más acotada. Vamos a ver cómo empieza esto.
juego curioso, muy curioso. Y veis que es muy minimalista, ¿no? De hecho es muy monocroma, por decirlo así. Tiene distintas... Bueno, Studio Shop presenta, que son los creadores, son los desarrolladores de Longin, un juego de Ansel Pita, supported by the NFG Baden Tal. Bueno, o sea que es un juego hecho por una única persona, por lo que veo. Ansel Pita... Ah, vale, el código lo ha hecho también Thomas Kruger y alguno más. Bueno, son unos poquitos. Es un equipo pequeño. Por lo visto está bastante bien testado. Desde 2013, por lo que veo, tenían ya que ver con el desarrollo. Han sido 7 añitos. Claro, es que también esto... Bueno, y por lo visto el juego tiene un reloj interno. Quiero decir, los 400 días son reales. Y aunque no abras el juego, va a seguir contando. Abres una semana después, porque te vas a poner a jugar una semana después y vas a ver qué ha ocurrido. Cosas muy sutiles que con el tiempo van pasando. Veréis a qué me refiero. Si seguimos con él, le damos un poco de caña, apoyadlo, por favor, apoyadlo. Y así pues continuaremos con él, le daremos cañita durante bastante tiempo. Este es nuestro rey, está en letargo, nosotros despertamos, mis fuerzas se desvanecen, todo cuanto tengo eres tú, mi fiel sombra. Vale, todavía sigue vivo. Bien, correcto. Le vamos a dar al ratón, a ver, para pasar un poco esta conversación. Solo te pido que esperes con lealtad. Esta caverna y reino nuestro no debes abandonar, así que no podemos irnos. Pero yo creo que aunque queramos irnos, no vamos a poder irnos tan fácil. Digo yo. Supongo que uno de los finales tendrá que ver con irse sin el rey. Pero no sé, no es algo que vaya a contemplar yo ahora mismo. O a lo mejor sí. Pero eso lo veremos ahora. Serán 400 días los que dure mi letargo, solo así recuperaré la fuerza de antaño. Y ese bichito tan feo, con los ojos amarillos y enormes, es nuestro protagonista Sombra. Despiértame cuando llegue el momento, para acabar con temores y anhelos. Ya el juego se lo toma con calma hasta con la narrativa, así que no os digo más. Y ahí estamos, sin luz ni nada. Sin luz ni nada, y yo no sé si tendremos que esperar que... Ah, vale. Bueno, esta es mi casa, un agradable lugar donde pasar los próximos 400 días esperando. Clic derecho para cerrar. Y aquí tenemos el puntero del ratón. ¿Veis el contador? 399 días, 23 horas, 59 segundos, 59 minutos, 40 segundos. No era coña esto. Podemos sentarnos ahí. El tío se lo toma con calma, el cabrón, ¿eh? Vamos a dibujar. Un nardo o algo. Yo mismo. Pues dibujas un poquito mal, ¿eh? Vamos a dibujar esto. Necesitamos colores y motivos. Negro, sin más. O lo dibujamos en rojo. Venga, vamos a utilizar el rojo. No tengo ese color, seguro que puedo encontrarlo en algún lugar de la cueva. Este tampoco lo tiene. Este tampoco lo tiene. Y este tampoco lo tiene. Tenemos carboncillo, nada más. Pues dibujamos, venga. Tenemos 2 folios, por lo visto. Podemos pausarlo incluso, el tío se lo toma con calma, ¿eh? Haciendo honor a nosotros mismos, que nos hacemos llamar Sombra, o nos llaman Sombra, pues ahí tenemos un porratajo que caracteriza a nuestro ser, que nos define. Hasta que algún día aprendamos a dibujar, digo yo. Digo yo. El tiempo pasa más rápido cuando estás rodeado de obras de arte. Esta pieza se merece un lugar especial en la pared. ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? Tocar música. Vamos a tocar música. Tendré que encontrar las 4 partes de ese instrumento antes de poder disfrutar del placer de la música. Ahora mismo tengo una parte de instrumento. Qué mal, tío. ¡Qué mal! Vale, pues venga, acércate. ¿Qué ha pasado? A ver, ¿qué hace aquí? Vale, parece que hay como para recoger o algo. Ah, puedo mover la alfombra. Puedo ponerla donde quiera. Muy bien, venga, ven para acá. Ahí hay un agujero. Y aquí pues no sé qué podemos explorar, pero parece que es por donde hemos entrado. Podemos sentarnos y leer. Vale, pues vamos a hacerlo. La cuestión ahora, ¿cuántos libros tenemos? 3. Ah, nada mejor que descansar el cuerpo en una cómoda butaca, leer un libro, mirar las musarañas. Podemos mirar a las musarañas, sin más. Vamos a leer un libro.
Pensamientos. Ah, mira, pues tenemos Moby Dick también, la hostia, ¿eh? ¿Serán partes de Moby Dick? De Goose Girl. Esta es la chica ganso. Thus Spoke Zaratustra 1. ¿Quién habló con Zaratustra? Que esto, pues, es de Friedrich Nietzsche. Vosotros seguramente lo conozcáis, ¿no? Algunos de vosotros, que sois gente culta, coño, que ya lo sé yo. Yo lo tengo. Pensamientos, venga. El rey me dijo que esperara 400 días, luego debo despertarlo y él terminará con mis anhelos y temores. Me pregunto qué sucederá, al menos falta poco para mi cumpleaños. El rey me advirtió que no saliera nunca de esta cueva. Me pregunto qué quería decir exactamente. Estaría bien soñar con otro sitio. Me gustaría explorar las cuevas, pero siento la presencia de una gran oscuridad acechando en algún lugar. ¿Dónde nace esta oscuridad? ¿Podré jamás superarla? Un mapa del reino me vendría muy bien. Se supone que la cueva está llena de rincones ocultos. ¿Cuándo habré descubierto todos los rincones de la cueva? Hasta ahora no he visto nada. Hostia, está escribiendo más cosas. Está escribiendo, ¿eh? Hay una biblioteca secreta en algún lugar del reino. Me vendrían bien algunos libros más, así que sería genial encontrarla. Necesito leer más. Mi sueño sería encontrar un libro que nunca se acabe. Estoy leyendo sobre las alas de la eternidad, un lugar donde el tiempo no pasa. Dado que tengo mucho tiempo durante mi larga espera, podría intentar aprovecharlo bien. Después de todo, el tiempo pasa más rápido con la mente ocupada. Mi casa no es lo bastante cómoda para una espera tan larga, ¿no? Es una cueva de mierda, con un butacón, calla que por lo menos tienes un butacón, una estantería con 4 libros... Poco más. Poco acogedor. Ah, sí, un dibujo de mierda que hemos hecho hace nada. Me gustaría tener más colores para mis estudios artísticos. Seguro que en algún lugar de la cueva puedo encontrar minerales con pigmentos. Necesito más cuadros en la pared, sobre todo cuadros de piojos. Vale, tenemos que dibujar cuadros de piojos. Nos molan, ¿vale? Un pico sería una herramienta muy útil en este reino de cuevas. Mira, no para escribir, cabrón. Podría intentar ampliar mi humilde... Vale, que es que me pasa las hojas porque estoy leyendo más lento de lo que... Pero claro, os estoy comunicando. Hay cristales de muchos colores. Podrías recoger algunos y decorar mi habitación con ellos. Una cama no estaría de más en mi mobiliario. Creo que podría hacerme una con materiales adecuados. Estaría bien tener agua corriente en casa, no por higiene, sino por el agradable sonido del agua. No por higiene. Eso me da igual. Vale, perfecto, me encanta. Afortunadamente no necesito comer, pero estaría bien cultivar algunas setas de todos modos. Pero drogarse hace que pase el tiempo más rápido. Te comes ahí unos fungis de esos y ya la venga. Y fiesta. Estoy muy solo aquí abajo. De vez en cuando estaría bien ver otro par de ojos. Me encantaría poder hablar con alguien, con quien sea. A veces oigo una bonita melodía en mi cabeza. Qué bonito sería tocar mi melodía favorita con el instrumento y aliviar la soledad. Pero nos faltan 4 piezas, o 3, o yo qué sé. Debería hacer una lista de fracasos. Al menos eso sería un éxito. Actualmente tengo 0 cosas decepcionantes y un trocito de papel. Ah, ahora no puedo pensar en nada más. Me temo que seguiré esperando en soledad. Pobrecico. Y no llevamos ni 7 minutos. 53 minutos 41 segundos faltan. Más 23 horas y 399 días. Esto lo puedes leer automáticamente. Bueno, pero no tiene sentido. Pues nos hemos leído el primer libro, tenemos 400 días para leer los otros 3, así que vamos a explorar. Venga, ala, ya has leído suficiente, te has cultivado, amigo. Ven para acá que hay 2 cachos de carbón aquí, al fondo, donde estoy yo, que posiblemente no los veis. Ahí está, ¿lo veis, no? Ahí tenemos carboncito. Coge un trozo de carbón, te mantendré seguro, no lo dudes. Hay otro aquí. Ea. Vamos a mirar por el hueco. Un trozo de carbón. Ahora tengo 2 de carbón. Perfecto. Vamos a echar un vistazo por aquí. ¿Aquí nos podemos meter? Mi chimenea. A esta habitación le vendría bien un poco de calor de vez en cuando. Vamos a hacer un fuego. ¿Fuego normal? No podemos hacer nada. Necesitamos lapislázuli. Con lapislázuli. Tío, bueno, aquí el dinero no importa. ¿En qué lo vamos a gastar y cómo? Fuego normal, fuego azul, fuego apestoso. Con azufre. Ya sabéis que hay un compuesto que es el ácido sulfídrico, H2S, si no ya os lo digo yo, que es uno de los compuestos que está en los huevos podridos. Es a lo que huele el huevo podrido, ácido sulfídrico junto con otros elementos. Pues por eso, fuego apestoso, me imagino. El azufre puede llegar a oler bastante mal. Y con hidrógeno combinado, formando ácido sulfídrico, huele a huevo podrido. Pues eso. Maloney os divierte y os enseña. Coño. Bueno, pues tenemos eso, sentarse y leer. Vamos a explorar.
Vamos a ver qué hay ahí fuera. El tío se lo toma con calma, ¿eh? Como se nota que sabe que tiene 400 días. Macho, podías ir un poco más rápido. ¡Te pesan los huevos! Vamos. Vamos. ¿Más para adentro? ¿Más para adentro? Más para adentro. Y aquí estamos, donde está nuestro rey dormitando. Está en un largo letargo. No hay nada por aquí. Así que bueno, vamos a darle. Hasta que llegue ahí, yo creo que puedo hacerme un bocata, ir a echar una meadilla, volver y el tío está subiendo todavía. Vamos a echar un trago de café en mi taza modesta y pequeña. Creo que el rey me permitirá explorar su enorme reino, pero será mejor que recuerde el camino de vuelta. Esto va a ser. O sea que me voy a perder. Es que como me pierda, no sé cómo voy a poder marcar el camino, pero bueno. Vamos a seguir subiendo. Venga, anda, que nos eternizamos ahí. Venga, dale caña. Madre mía, qué inmenso va a ser esto. La música también ambiental es muy buena, pero te hace sentir más soledad aún. Me encantan esas escaleras. ¿Oís durmiendo? Está roncando levemente nuestro monarca. No sé qué es esto. Anda, mira. Usa las flechas de esa columna para recordar lugares. Usa las flechas de la parte derecha para caminar hasta un punto. Y si hago así, he marcado esta. Vale. Me encantan esas escaleras. Pues no sé, a mí se me están haciendo largas y no es para tanto. Pero no sé yo dónde llegaremos por aquí. La Virgen. Vamos a acercarnos aquí. Lo que pasa es que hay que tomar decisiones con mucho cuidado, ¿eh? Porque si te acercas a un sitio que está a 20 centímetros, has perdido medio minuto de tu vida. ¿Por qué he venido por estos caminos? No lo sé, macho. No hay nada aquí, ¿no? Es eso. Se da media vuelta. El pobre. O sea, son marcadores. Bueno, total, de momento no hay bifurcaciones, así que no voy a marcar nada. Aquí hay carboncillo. Para poder dibujar y hacer cositas, nos va a venir para hacer un fuego. Muy bien. Pero, para dibujar solo nos queda... Estoy viendo algo en el suelo. Solo nos queda... Recogemos aquí. Un trozo de carbón, te mantendré seguro, no lo dudes. Ahora tengo 3 de carbón. Pero solo podremos dibujar una cosa más, porque solo tenemos un cacho de papel. Tendremos que fabricar o encontrar papel en algún sitio. Una puerta. Está chapada, ¿eh? Tiene pinta de estar cerrado esto. A cal y canto. Así que esperaos a ver. Parece mentira, pero ya llevamos casi 12 minutos, ¿eh? Vamos a ver. Hace mucho que no se abría esa puerta. Voy a tardar un rato. Tío. En serio, voy a tardar un rato. Ahí va, ¿eh? Con calma, ¿eh? Este juego, con calma, muchachos. Con mucha calma. 2000 años más tarde. ¿Encontrar? ¿Puedo pasar? ¡Vamos! ¡Métete! ¡Métete, cabrón! No quiere. Escuché la puerta, ¿no? Ya está. Venga, ya podemos entrar. ¿Entra? Eso, con calma, ¿eh? De todas formas, tampoco es que nos falte tiempo, ¿no? Tenemos todavía más de un año. Este parece un lugar genial para estar en soledad. Será mejor que recuerde el camino. Vale, venga. Eso te está diciendo que recuerdes este camino. Vale. Ahora, ¿qué vamos? ¿Por la derecha, por el medio y por la izquierda? ¿Para dónde vamos? Venga, vamos aquí, a la derecha. ¿Qué haces? Vas a dar la vuelta por el otro lado, cabrón. Pero, que no puedes subir por aquí. Bueno, pues entonces vamos a meternos por aquí primero. ¡Ay, la hostia! Que digo, ¡ay, huevos tienes! ¡Míralo! Un carbón había ahí. ¡Se ha roto! No. Déjate. Mira, de ahí caen cosas. Caen cositas. ¿Lo veis? Van cayendo como gotitas. He visto caer una, ¿eh? Pasa que igual tarda medio siglo en caer otra. A veces se forman aquí luego cosas. Mírale cómo mira, ¿eh?
Ojito para arriba, ojito para abajo. Ojito para arriba, ojito para abajo. Venga, vamos a meternos por aquí. Vamos a recordar. Supongo que así pues no hay problema. Ahí tenemos el marcador de esta habitación. ¿Veis? Caen cosas. Y poco a poco pues se formarán movidas. ¡Qué hijos de perra! ¿Veis que hay como una especie de carbón que había dibujado ahí? Que no era la gota. Dar un paseo por estas magníficas salas satisface mis necesidades espirituales. Bueno, y vas a tener espíritu para un buen rato. Muchacho, vas a tener ahí paz, tranquilidad y sosiego para un rato, ¿veis? Pero si parece que si no llego a tiempo me quedo sin carbón. Se rompe. ¡Se ha descompuesto! No me jodas, tío, en serio, es que hasta el rabo, ¿eh? Entrar por la puerta. Vamos a entrar por esta puerta. ¡Ostras! Pero es que no me jodas la de salas que hay. Vamos a recordar esta habitación. Estoy buscando algo en estas cuevas. No sé qué exactamente. Ya, te entiendo. Te entiendo. ¿Cómo? ¡Recoger! ¡Recoger! ¡Cógelo! No lo había visto, macho. Vas a una habitación, 2 puertas, vas a otra habitación, 2 puertas, vas a otra habitación, 3 puertas. Y yo no sé qué unirá con qué. Otro trocito de carbón y... Aquí, amigo. Aquí, métete. Métete aquí, anda. Métete aquí, anda. Campeón? Métete aquí. Otra habitación que recordar. La Virgen. Bueno. Ahí hay algo. Por aquí la cueva es cálida y hermosa. Pues a mí me parece todo igual, ¿eh? Vamos a contar. ¿No puedo avanzar más o qué? Sí puedo, ¿no? Sí puedo, sí. Me cago en 10, chaval. Mira, 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 mira. Acabo de ver algo rojo ahí. A ver cuándo pasemos por delante. Es que va tan rápido que igual no me da tiempo a recogerlo. Un trozo de arcilla, ya tengo el color rojo para mis cuadros, perfecto. Vamos a recordar esa zona. Y así recordar todas, porque claro, es que si no... Podemos seguir subiendo o podemos ir para abajo. Vamos a ir para abajo. Luego en esas salas probaremos la parte de arriba. En la otra, las otras 2 puertas. En la otra puerta. En la otra puerta. Bueno, no sé, una locura. Así que al final en 400 días creo que no nos vamos a aburrir. Esto va a ser un locurón de verano, chaval. Locurón de verano. ¿Esto va a estar cerrado? ¿O se va a poder abrir esperando un buen rato? Voy a tener que ir a hacerme un bocata y luego volver. Pues lo comprobaremos ahora cuando el tío, no sé, venga, agiliza un poco, leche. Qué majo, ¿eh? Si no eres tú capaz de notar la soledad, ¿no? En el ambiente que nos ha preparado este juego, ya el tío se encarga perfectamente de hacérnoslo pasar por ahí. Entrar por la puerta. Esta puerta debería llevarme a la biblioteca, pero está bloqueada por el otro lado. Añadiré este impedimento a mi lista de decepciones. Ahora tengo una decepción. Perfecto, pues ya tenemos una decepción. Por lo menos hemos conseguido algo. Ay, señor. Cuánto desasosiego. Eso es carbón. Venga, recógelo. Recógelo antes de que se descomponga. 5 de carbón, podemos hacer un fuego. Qué bien, ¿eh? Hemos marcado esta sala, ¿no? Que hay más escaleras abajo, ojo. Que hay más escaleras para abajo. Vamos a mirar por aquí primero a ver qué nos encontramos. ¿Qué ha pasado?
Esa sala es diferente, ¿eh? Madre mía. Debería hablar conmigo mismo más a menudo. Ya. Es que si no te vas a volver loco. Si no lo estás ya. Vamos a marcar esto. No sé. Luego para volver a casa va a ser un cachondeo esto de la Virgen. Estoy tirando básicamente por la primera opción que me da el juego en cada cosa. No sé si es lo más inteligente o no. Hostia, ¿esto me suena? Puah, pero si quiero comprobar hasta el final de la sala a ver si es la que ya conozco, estoy jodido. Va a ser, ¿eh? Va a ser. Vamos a avanzar, aunque sea por el carbón. Aunque sea por el carbón. Aunque igual cuando llegue ya no hay carbón. Se me ha hecho de noche. ¿Ya no hay carbón? Y había otro más adelante, que no sé si volverá a respawnear en función de... No sé si funciona así. Pero vaya, se va formando carbón con todo lo que va cayendo, pero también se va al garete. Vale, esta sala la conocemos. Vale, esta sala la conocemos. Nos hemos metido anteriormente por esa primera puerta, así que sabemos dónde estamos. ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre que llegamos al carbón! ¡Corre! ¡Corre! Ya no hay carbón. Otro cacho que cae, que no habrá ya dentro de nada. Ay, la madre que te parió, hijo mío, me tienes contento, ¿eh? Pues vamos a bajar por aquí. Y nada, ya os digo, esto es una experiencia propia personal. Quiero decir que este juego lo podéis ver en otros sitios o lo podéis jugar, pero yo creo que son experiencias únicas y que puede estar divertido verlo aquí. Más que nada por ver qué hago, por ver cómo avanza. ¿Y qué va pasando con los días, majos? Porque esto se va a ir haciendo más complejo y si el juego tiene crítica muy positiva, es por algo, eso lo tengo claro. Ese camino entonces es nuevo. Muy bien. Vamos a marcarlo, se nos van a agotar los marcadores. Aquí parece que ya va habiendo un poco más de penumbra, un poco menos de luz. Bueno, no sabría deciros. Claro, habrá otra opción más adelante. O dos, o tres, o un millón de ellas. Coño, míralo. Ahí hay piedrecitas blancas. Aquí hay algo. Vamos a ver si podemos apañarlo. Vamos a recogerlo. Un pedernal con 2 de estos puedo hacer un fuego para calentar mi casa. O sea que con uno no vale. Qué simpático eres, qué contento me tienes, chaval. Hostias, esto es curioso, ¿no? Porque es como una especie de entrada a una mina. Ahí tiene que poner algo. Esto parece la entrada a un lugar oscuro y solitario, justo lo que necesito. Tío, tienes un humor, tienes un cachondeo en el cuerpo, que no sé cómo no te has metido al club de la comedia, chaval. Hostias. más oscuro que yo. Que es negro el tío, pero negro cogiéndose un grillo. Así se te queda el cuerpo, el pelo, los ojos y todo, siendo youtuber. A la larga. No te pega el sol. Te vas quedando ahí con un físico cuerpo escombro. Es lo que queréis en vuestra vida, chicos. En serio. Hay que salir un poco más. Bueno, estoy yo para hablar. Pero bueno, yo os lo digo. Como consejo. Vale, entras por la puerta y vamos a ver. ¿A dónde salimos exactamente? ¡Hostias! Míralo. Ahí hay algo. No sé qué es exactamente, pero parece una vela. ¿Será una vela? ¡Oh, maravilla! Una parte de mi instrumento. Si las encuentro todas, podré tocar música en casa. Ahora tengo 2 partes de instrumento. ¿Vale? El sitio solitario ese... Vamos a subir, anda. A ver si conecta alguna puerta por allí. Es que me hace gracia cómo va el tío. En plan, bueno, tengo todo el tiempo del mundo,
si tuviera bolsillos, llevaría las manos en los bolsillos, que tampoco sé si tiene bolsillos o no. Tampoco es que tenga muchas cosas el pobre. Esto sí que es pobreza absoluta. Que muchas veces os quejáis y fíjate lo que tiene. Tiene cachos de carbón y está feliz. Tiene un cachito pedernal y poco más. Poco más. Y un cachito, una hoja de papel. Que bueno, que ya sé que muchos de vosotros ahora no. El papel, ¿para qué lo queréis? No escribís. Bueno, fuera de coñas. Un trozo de carbón. El hijo predilecto vuelve a casa. Tengo 6 cachos, ¿eh? Estoy empezando a acumular. Ya tengo Diógenes. Esta sala la he guardado. Porque claro, es que es un movidón. Sí, la he guardado, sí. Es que ya muchas veces ya no sabe uno porque es todo marrón y negro. Y esas cosas. Esta puerta me suena. Esta sala me suena. ¡Coño! Esta puerta habíamos quedado en que no podíamos abrirla, ¿no? Que era la biblioteca. Cojonudo. Pues ahora bajar. Ahora bajar, qué gracia, tía Felisa. Hay que seguir mucho orden, hay que tirar mucho de coco, hay que tener memoria. Y para eso hay que darle a menudo al juego. Y yo no sé si le podré dar a menudo, porque ya sabéis que os subo muchas más cosas y estamos jugando ya, estamos hasta arriba, estamos in fire, in flames. Pero bueno, oye, es lo entretenido también, perderse un poco, pasarlas... Coge eso. Buah, estamos empezando a tener un problema de acumulación, ¿eh? Como yo en Steam. Tengo 7 de carbón. Vale. Y algún amigo más que conozco, ¿eh? Que me supera, que no soy el único que tiene muchos juegos. Que hay gente que ya no sabe ni lo que tiene. Que muchas veces, oye, ¿tienes este juego? Que tengo una clave, ¿la quieres? O yo qué sé. Oh, pues espérate que consulto, que no sé si lo tengo. Y digo, pero o sea, desgraciado. No sabes si lo tienes. Sí, imaginaos la de cosas que tiene esa gente. Bueno, pues entonces vamos a seguir y vamos a irnos al sitio oscuro que necesita nuestra alma para sentirse sosegado, como si fuera poco ya el sentimiento de soledad con la literalidad de la propia soledad del juego. Pero bueno, oye, estoy empezando a sentirme hasta solo yo. Y estoy aquí pues en mi casa, con mi cosa, sabiendo que ahí afuera hay vida y eso. O en realidad estoy esperando 400 días a que mi monarca despierte. Porque me paso muchas horas aquí. Bueno. Hostia. 399 días, 23 horas, 33 minutos, 0 segundos. Se hace aplastante eso, ¿eh? Tú lo miras y psicológicamente es duro. Es complicado. Vaya movida. Un juego muy, muy interesante. Algo diferente que no os vais a encontrar en ningún otro sitio. Y 3 agujeros, 3 puertas. ¿Cuál debo escoger? Pues es como lo del chiste, ¿no? Leones hambrientos de hambre, una habitación quemándose, un barranco. ¿Por dónde me meto? Pues por los leones muertos de hambre, joder, que si están muertos de hambre ya no te van a comer. Qué chistes, tío. Pues vamos a ver. La primera puerta, ¿qué te hace? Hostias. Venga, vamos por la primera. No, venga, vamos a mirar primero todas un poco. Entrar por la puerta. Vamos, majo, lo que pasa que es que pueden pasar 5 minutos hasta que comprobemos qué hay detrás de cada puerta. O qué forma tienen las salas. Porque entre que se da la vuelta y no, el tío tiene la huevada, le va pesando. Vale. Tenemos una a ras, otra que era bajando. Bueno, ya no sé si era bajando o era subiendo, no me he fijado. Estoy yo a mis movidas. Estoy con mis propios pensamientos también que... Y otra con 2 más. Tiene los huevos estos morenos, ¿eh? Los tíos morenos, bueno, moreno es, así que morenos los tendrá. Vamos a entrar por esta. No, por esa no, por esa no. ¡Vamos! ¡Suelte! ¡Cabrón! Bueno, pues una puerta, 2 puertas. Tira para acá, anda, majo. Salao. Claro, entra por la primera que pille. Aunque tú le hayas dado la opción de eso. Mira, me he quedado sin carbón. Pero si quiero ir a por él, seguro que se descompone. Y tenemos 7 pedazos de carbón, así que... ¡somos ricos!
Somos ricos. Vale. Entramos por la puerta. ¿Y apareceremos en la parte de abajo del otro? No, en una de las del medio del tercero. Cojonudo. Pero siempre backtracking, venga. Backtracking. Para atrás. Entramos por la puerta y salimos. ¿Por dónde salimos? Por un sitio que no puedo escalar. Por un sitio que no puedo escalar, pero hay carbón. Cógelo. Espera, trepar no, recoger. Un trozo de carbón. Ahora tengo 8. Vale, vamos a darle a trepar. Debería haber predicho este desenlace. No, nada, si es que con el físico que me tienes, hijo, ¿cómo vas a trepar tú aquí? Si no te veo yo haciendo, vamos, sí, parkour, ¿no? A los Dying Light, que por cierto al final parece que va a salir a finales de este año. Pues me gustaría jugarlo. Aunque se van acumulando los títulos, siempre hay algunos por los cuales tengo bastante preferencia. Y uno de ellos es el Dying Light, que lo jugué con Jesusete. Ahí tenéis por ahí los directos en este canal, aunque ya no jugamos ese tipo de cosas normalmente, habitualmente. Eso ya lo dejamos para otros lares. Ya sabéis, mirad mis redes sociales y sabréis de lo que estamos hablando. Y es un buen juego, es un juego muy divertido, muy satisfactorio y con unos gráficos de la hostia, que han envejecido muy bien. A pesar de ser de 2015, porque tiene mejores gráficos que otros juegos que han salido ahora. Potentes. Recoge. Carbón. Y pedernal, ¿no? O yesca. Era pedernal. Un trozo de carbón, el hijo predilecto vuelve a casa. 9 cachos de carbón, ojo, ¿eh? Ojo que se nos va de las manos. Un pedernal. Con 2 de estos ya tengo para hacer un fuego en casa. Pues ahora tengo que llegar a casa. Vamos a ver si aquí puedo observar el agujero. Más carbón, chaval. Este tiene una mariconera bastante grande. O sea, lo llamamos así, a los bolsitos estos para hombres. Vaya. Vamos a meternos por aquí. Entramos por la puerta. Hostia, he dejado de recordar las zonas. Bueno, pues vamos a recordar esta. Aunque también se me acaban los marcadores un poquito, ¿eh? Tira, corre, corre. A ver si cae otra gotita y es un cacho de carbón y ya... ¿Tenemos 10 o tenemos 9? Ya no sé. Ya no sé, es que es una salvajada la cantidad de cosas que tengo en el inventario. Ay, señor. Si tiro más para adelante... Ahí que no se ve. No, tira, que hay premio. Tiro, que hay premio. Tira más. Recoger. Hay algo. Hay algo. ¡Coño! Vamos, corre. Que tú puedes, como Ben Johnson. Ay, me cago en la madre que te parió. Corre. Es que a estas velocidades no se puede. Vamos a match 20, por lo menos. Recoge. Recógelo. 11 de carbón. Puh. Estamos a manos llenas, ¿eh? Métete. A puños llenos, chavales. Pues bien, hemos salido por la tercera. ¿Es diferente o es igual? ¿Es diferente o es igual? Ya me cago para todo, tío. Es que esto no puede ser. Muchacho, es muy confuso este juego. Y más cuando estás distraído diciendo chorradas. Vaya. Mira lo que hay ahí. Qué sitio tan acogedor. Nos vamos a quedar aquí los 399 días que quedan. Y aquí vamos a acabar el juego. No necesitas comer. Dices que no necesitas comer, pues no vas a comer. Vale, qué sitio tan acogedor. Es que tiene los huevos bien gordos nuestro colega, ¿eh? Sombra, que se llama Sombra. Tiene nombre. ¿Para qué quieres irte de aquí? Si te encantan los sitios pequeñitos, angostos, estrechos, pequeños, agobiantes. Este claustrofobia no tiene. Eso está más que claro. Vamos a entrar por la puerta. Esto es lo de antes, ¿eh? Esto sí. Lo vais a ver ahora. Equiricual. Pascual. Bueno, mírale. Por lo menos va a 4 paticas. Venga, que tú puedes. Se está preparando para la milicia. ¿Habéis visto qué entrenamiento intensivo? Es un máquina nuestro colega. Es un fiera. Entramos por la puerta.
La hostia. Venga, tira. A ver si el agua le vuelve blanco. Y es que está lleno de mierda. O no quiere pasar por aquí porque le da miedo o algo. Tú querías agua, ¿no? Pero no por la higiene, ¿eh? Qué marrano eres, tío. O por lo menos hoy se ha lavado los pies. Por lo menos hoy se ha lavado los pies. Vamos a felicitarle. Venga, un aplauso. Vamos para adentro. Ya estoy dejando de poner marcadores. Ya me da igual. Nos perdamos, pues. Algún día volveremos a casa. Y si no, pues no importa. 400 días después se acabará esto. Entra por la puerta. ¿Me suena esto? Si es que llega un momento en que puse marcador tras marcador tras marcador tras marcador. Es esto, ¿no? ¡Cano, coño! ¿Qué nos habíamos metido primero por este y luego por este? Vale, pues esto ya lo hemos visto. Ya sabemos dónde estamos, ¿no? Creo. Por lo menos sospechamos. Cojonuten. Pues venga, vamos a tirar para el fondo sur ahí. Qué movida. Un cacho de carbón. Pero es que caen cuando le sale de los huevos. ¿Era por aquí por donde habíamos venido? Ya no sé si era derecha o izquierda, tíos. Es una locura esto. Es una locura. ¡Eh! ¡Míralo! Míralo y puedo bajar de un salto. O me partiré las piernas. No me queda claro. Pero, por lo menos, ya sabemos que hemos investigado esta zona. ¿Correcto? Entonces, ¿ahora qué? Reculamos. Venga, vamos a recular. Vamos a deshacer el camino y vamos a hacer lo que nos falta. Vale. Hemos ido por el medio, hemos ido por el principio, no sé qué tal, yo creo que está todo. Bueno, antes vamos a asomar la oreja por cada uno de los sitios, por si acaso. A ver si vemos algo nuevo. Por si ha caído carbón, si vemos algo que nos habíamos perdido. No sé, con calma. Volvemos ahí, nos volvemos. Muy bien. No perdemos nada, solo un montón de tiempo. Pero nos sobra, nos sobra. Y así vamos viendo si nos hemos dejado una puerta, 2 puertas, 3 puertas. Cógelo. Recoger. Oye, aquí tenemos cosas. 12 de carbón. Aquí tenemos cosas como dejar de oír la música. No es lo mismo dejar de oír que dejar de tocar. Luz. ¿Le he dado más iluminación? ¿Y cómo la bajo? Ah, mira. Un poquito más de luz, ¿no? Aunque sea un poquitito. Se agradece un poco. Aunque bueno, estaba bien como estaba, ¿eh? Yo creo que se ve bien. ¡Ole! ¡Toma ya! ¿Veis? Ser ordenado en esta vida siempre sirvió de mucho. Usar pico. Mi nariz no es suficientemente afilada como para extraer el cristal de la pared. Si encontrara un pico en algún lado, me cago en la madre que te hizo. Pues vamos a guardar esa ubicación por lo del pico, ¿vale? Aunque bueno, sería como llegar. Y no lo estoy viendo. ¿Cómo llegar al pico? A esto, al mineral para extraerlo con el pico. Podría ahora recular un poco por las puertas. Ir viendo un poquito en qué habitación estamos, ¿vale? Estaríamos... Llegamos aquí,
Desde aquí. Perfecto, perfecto. Vale, perfecto. Sabemos cómo llegar. Está bien hilado. Es la habitación esa de en medio de esas tres. La de la derecha. Fantástico. Entramos por la puerta para volver. Y ahí arriba hay un cacho de carbón, pero... Oh, hostia, pero me estás diciendo que son iguales las salas, pero no hay lo mismo. Oigo sonido de agua corriente. Empújala. Pero podrás con ella. Animal. ¿Puedes con ella? Espera. Empújala. Empuja. Empuja. Vamos, dale más. Es que el tío está cachas, ¿eh? Cuidado que está... Está en forma, ¿eh? Bueno, también es una piedra enorme. Calla que no sé si podría mover yo eso. Creo que me daría lumbalgia y me quedaría seco en el momento. Me quedaría ahí. Todo tieso. Me pregunto hacia dónde va el agua. No, si la cuestión es que ahora ese agua va a hacer algo al cabo del tiempo. Posiblemente desgaste el suelo calcáreo o lo que quiera que sea esto durante un montón de tiempo y al final tendremos un acceso para abajo. Después de 30 días, 60 días, 100 días. O sea que de esto va el juego, vaya. Esta habitación es diferente. Es visualmente igual a la que habíamos visto en su momento, pero es diferente. Ahora, ¿cómo cojones voy a volver? Supongo que si le doy aquí, usa las flechas de la parte de la derecha para caminar hasta un punto. Como hemos recordado, caminaríamos hacia ese punto. ¿Vale? Hemos estado examinando bastante. Vamos a caminar hacia este punto. Vamos a dar un paseo, a ver qué camino hace. ¿Por dónde se mete? Se meterá por esta, me imagino, por la de arriba. Claro, porque hay que regular todo eso. Pero es que esta habitación me ha sorprendido, al igual que otras entonces. Porque son iguales, pero no es la misma sala. Cabrones. Que os he pillado. Y entonces va a deshacer todo ese camino hasta llegar a esa zona que a mí me interesa. Que hemos recordado. ¿Vale? Entonces no hacía falta poner tantos marcadores. De momento. Claro, va de última en última porque por ahí es por donde hemos venido, realmente. Luego no sé si por esa había que bajar. Que estaba el salto aquel. Porque no sé si sabrá hacer atajos o simplemente recorrerá el camino que nosotros hemos hecho exactamente. Ahora lo vamos a ver. Lo que sé es que llevamos como 40 minutos de gameplay casi. Sí sabe, sí sabe. Mírale. Vamos a verle. En acción, ¿eh? Ese parkour, chaval. No se le da mal. Pero es como un poco mala hostia, porque yo creo recordar que ese camino más o menos lo habíamos hecho y que era diferente. Y que luego la vuelta cambia. Pero no tiene sentido. ¿O sí? Vosotros me dejáis ahí los comentarios a ver qué habéis visto. Porque... es eminentemente de memoria este juego. Pero es que hay tanta similitud que ya estando grabando para vosotros es difícil darse cuenta de todo con facilidad. Claro, ahora ya paró. Está esperando nuevas órdenes. ¿Dónde queríamos volver? Aquí. Aquí queríamos volver. A esa sala que era igual a aquella. Haré una visita por este lugar. Seguimos dándole para atrás, ¿vale? Ah, claro que yo pensaba que era igual, pero no, tío, porque este tiene dos, la otra tenía una aquí, pero es que se parecen tanto. Coge el carbón. ¿Llegaré? Vale, 14 de carbón. Lo malo es que le tengo que dar otra vez. Claro, pero es que entonces ya estamos aquí. Ya estamos, ¿verdad? Se ha quedado quieto. Porque digo, puf, vaya movida.
Deshacemos camino. ¡Oh! Más carbón. Tenemos carbón para aburrir, ¿eh? 15 de carbón, ojo. Otra vez entonces. Venga, allá vamos. Por enésima vez. El tío sigue, ¿eh? El tío sigue. La sala se parece, pero no es la misma. Es esta. No, no es igual, no se parece tanto. Vale, estaríamos aquí. Vamos a entrar aquí. En la del medio, aunque ya lo hicimos en su momento. Si bien recordáis. Vale, eso está. Y la primera hora no recuerdo exactamente que nos encontramos dentro, porque ya hemos pasado un montón de puertas. Es una maldita locura el juego este. Vale, bien. Todo correcto. Vámonos a la sala anterior. Veamos si algo ha cambiado allí. Veamos si algo ha cambiado allí. Vamos a dar un paseo, vale. Igual cada vez te dice una cosa diferente, ¿no? Ya ha coincidido con que tocaba esa frase ahora. Porque están programadas varias, ¿no? Varias subrutinas de conversación con nosotros. Esa ruptura de cuarta pared. Hablar consigo mismo, pero dirigirse a nosotros realmente. En este entorno de soledad profunda. Pues si es que puedo consultar el móvil todo mientras. Vale, pues ya estamos aquí. Era por esta salida. Vamos a seguir moviéndonos un poco. ¿Vamos? Venga. Tenemos un arduo y largo camino. De vuelta a casa. Pero podremos hacernos una hoguera. Tenemos pedernal. Tenemos carbón. Y tenemos un cacho de mineral de otro color. Que nos da un pigmento para hacer dibujos diferentes. Más coloridos, más vistosos, más animados, más bonitos. Muy bien. Métete aquí, fiera. Ahí está la biblioteca, ¿vale? Y esta es esa sala. ¿Lo veis, no? Esta es esa sala. Que reculamos por ahí. Vamos a volvernos. Que en gotitas desde arriba, pero para abajo del todo también, ¿eh? Donde se va formando, pues, carbón. A ver qué nos dice ahora. Supongo que igual que lo anterior podría ser. Es probable. Es eso. Otra decepción, está cerrado.
Pero habíamos venido a esta sala por la otra. Habíamos venido a esta sala por la otra. Y luego nos tiraríamos por aquí. O sea que en esta sala no sé si lo miramos todo. Es una movida. Otro cacho de carbón para distraernos. Cógelo, anda. 16 de carbón. Nada, poca cosa, ¿eh? Bueno, estamos cerca de casa, entonces no hay problema. Lo que pasa es que va pasando el tiempo, este juego es para tomárselo con calma. Míralo, recoge. Estamos hinchándonos a carbón, no sé. Si pudiéramos hacer mercadería con ello, pero ¿quién nos lo va a comprar? ¿Quién nos lo va a comprar? Cada vez que pongo, pues, que el bicho vaya automáticamente a ciertas zonas que tengo marcadas, ¡pum! Carbón. Mira, por lo visto cae frecuentemente ahí. Lo que pasa es que yo creo que si no lo pillas al tiempo, desaparece, se descompone, se acabó. Pero en nuestros bolsillos no, por lo visto. La cuestión que no recuerdo, y es por lo que estoy haciendo esto, es si para la parte de arriba de la habitación anterior realmente volvíamos sobre nuestros pasos o no. Podíamos hacer la comprobación dándole a la flechita anterior del marcador. Pero y peras, limoneras, pero y peras. No sé si aquí abajo había otro camino, estaba chapado. Yo creo que había una puerta. Míralo. Vamos cogiendo carbón. Oye, parecemos mineros. Dale candela, hijo. Que vamos a poder hacer muchos fuegos. No sé lo que durará un fuego en su casa, pero por lo visto eternamente va a ser que no. El pedernal no sé si nos sirve solo para una vez. Supongo que no, que lo podemos usar más veces. Porque es para hacer chispa. Es como el mechero, el chisquero, ¿no? Pedernal, traca, traca, y ya tenemos fuego. Y esta zona que la tenemos marcada por aquí. Mira. Correcto. Correcto. Vuélvete, vuélvete, hijo, vuélvete. Creo que de momento nos podemos ir volviendo, ¿vale? Vamos a dar un paseo, nos vamos volviendo sin ningún tipo de problemas. Ya he examinado más o menos todo lo que quería. ¿Puedo haberme dejado una habitación? Pues no lo sé. Es complicado verlas todas. Estoy casi con completa seguridad, casi completamente seguro, que hemos mirado todo o casi todo. Pero no entres por la puerta, tío. Era por coger un cacho de carbón que había visto de soslayo antes. Estaba mirando un poco de reojo para otro lado. Es que no lo tengo yo claro, tío. Porque claro, antes por aquí... Venga, vamos a subir. La parte de la biblioteca. Quiero ir arriba del todo. ¡Vamos! ¡Vamos, tío! Que tú puedes, campeón. Fiera, titán. Creo que lo que me faltaba era subir más al principio. Podríamos hacerlo. Pero sabemos que estamos más o menos relativamente cerca de casa. Ya se ha ido el carbón. Qué buen día. Tenía poco. Y parece que hay un camino escondido por ahí. ¿He oído algo? Mira, yo querría llegar aquí. Eso es otra parte de las piezas de nuestra maquinilla. Es una movida esto, ¿eh? ¡Corre! 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 Que se descompone el carbón. ¡Corre! ¡Cógelo! Es mi motivación ahora mismo. Coger el carbón. Vale. Porque es lo más divertido que estamos haciendo de momento. Bien. Estas zonas las hemos investigado bien, yo creo. Aunque parece ser que hay dos zonas iguales. Y yo no sé si nos llevaría a otro sitio. Pero juraría que lo tengo mirado. Porque hay zonas que se parecen demasiado.
O que la perspectiva es desde el otro lado. Vete tú a saber. Más carbón. Venga, dale caña. 20 de carbón, chavales. Estamos en la... vamos. Tenemos bonanza, para dar y regalar. La soledad es real. Amigo, pues sí. Es un juego que da que pensar también, teniendo en cuenta hacia dónde se dirige esta sociedad. No sé si alguno me entiende lo que quiero decir. Lo sabía que faltaba un poquito y ahí estamos. Lo sabía, al final di con la tecla. Faltaba poquito de mirar y al hacer de recorrer, hacer backtracking, pues ahí lo tenemos. ¡Oh, maravilla! Una parte de mi instrumento. Si las encuentro todas, podré tocar música en casa. Me falta, ahora tengo 3 partes. Creo que eran 4. Vamos a ver si avanzamos un poquito más. Luego tenemos que seguir subiendo, ¿eh? Oh yeah, motherfucker. Vale, hay zonas conexas, muy bien. Vamos a marcar esta. Y vamos a tirar por este agujero, que se parece muy extrañamente a uno que ya conocemos. No sé si tendrá conexión o no tendrá conexión. Pero... su puta madre. Vamos a dar la vuelta. Es devastador. La sensación de soledad. Es devastadora la vasta realidad en la que nos estamos moviendo. De un intrincado mapa lleno de cuevas. El guardián solitario vigila las calles vacías. Buen símil, majo. Qué simpático eres. Recógelo. ¿A qué esperas? Pues podemos también tirar por aquí, tirar por allá, tirar por acá. Esta es la zona que tenemos guardada, ¿vale? Esta habitación, pues me parece una habitación clave, ya que tiene 1, 2, 3, 4 bifurcaciones. Tiene, bueno, 4 elementos, 4 zonas, una de la que veníamos y sus 3 bifurcaciones por añadidura. A ver. Esto es la hostia. Es desbordante, desolador, mastodóntico, vastísimo, enorme. Vamos a dejar este carbón porque no vamos a llegar. Y si llegamos, pues me da un poco más igual. Estoy completamente solo. ¡Gracias, hombre! Gracias, ¿qué quieres? Acabar de amargarme la existencia. Yo creo que es lo que... ¡Oh! ¡Tío! Claro, lo que pasa es que ya tendré que ir eliminando cosas y luego quiero... Vamos a meternos por aquí. Hay un tesoro. Parece que nos lleva a la cámara del tesoro, ¿vale? Pero ¿para qué queremos tantas riquezas? ¿Riquezas? Ay, la Virgen, tío. Esto es bestial. Es bestial. Al final veo yo que no me voy a casa. En la maldita vida. Y es bueno, te metes por aquí más o menos directamente, pero luego tienes varias habitaciones. Usar pico. Que no tengo pico. El tesoro que está detrás de una ventana de cristal prácticamente impenetrable. Bueno, tampoco es que el tesoro sea tan útil. Bueno, vete tú a saber. Con el pico podríamos romperlo. Mira. Una piedra blanca. Hacía tiempo que no veíamos algo que no fuera carbón, ¿verdad? Salvo una de las piezas nuestras de nuestro instrumento. Muy bien. Tira para adelante. Avanza un poquito más. Coge eso del suelo, hijo. Que esto es nuevo. Y es un trozo de piedra caliza. Con ella podré pintar la luna que permanecerá tapada por siempre. Claro, porque no estamos precisamente en la intemperie. Estamos en un montón de cuevas anastomosadas. Y extrañamente... Ole. Ole mis huevos morenos, tío. Ole. 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 Pues vamos a volver para casa.
Volvamos a ver si todo está en orden. Y ya el próximo día... ¿Por dónde vuelve? Así que hay que dar la vuelta antes. ¿No puedes bajar, cabrón? ¿En serio me lo estás contando? A lo mejor vuelve por otro lado. Mira, podemos usar el pico para sacar todas esas piedras de color rosa que hay por ahí. O sea, en vez de bajar, que creo que podemos saltar, da la vuelta entera. ¡Me tienes contento! Con calma, ¿eh? No sea que se nos vaya a hacer tarde. Tenemos 1 año y 30 y pico días. Concretamente 35 días. Si es bisiesto, 34. Pues hijo, vamos, que estamos otra vez ya volviendo para casa. Welcome home, sweet home, amigo. Y llevamos 1 horita y casi 2 minutos de juego. Espera, que esto es valioso. Animal, no te lo dejes. Estaba yo ahí, pues... Vuelve a casa. Qué ganas de volver a sentarme en mi butaca. No, sí, la verdad es que hemos dado un paseo bastante largo. Hemos dado un paseo bastante largo. Y esto va a ser el juego durante 1 año y pico. Espero que por lo menos os congratule, os guste, lo estéis disfrutando, os haya conseguido entretener, más que nada, porque ese juego es bastante solitario, pero con ciertos comentarios, ¿no? Acompañándoos un poco en la aventura. Se puede hacer bastante más entretenido. Así que espero vuestro feedback ahí abajo. Y poco a poco iremos viendo qué pasa con este protagonista solitario. Con nuestro amigo. Hostia, es verdad, todas esas escaleras, majo. ¡No! Todas esas escaleras, tío. Le cae carbón en la barba. ¿En serio me podría subir a él? Lo oís roncar, ¿no? Está letargo todavía. Lo despertamos antes de tiempo, le damos un tortazo, le tiramos un trozo de carbón, que tenemos bastantes. ¿Se podrá hacer eso? Creo que no. ¿Y aquí qué se puede hacer? Porque hay un reloj de arena. Es como esperar, sin más. No sé, luego lo tocaremos alguna cosilla, a ver qué ocurre. Vamos, las opciones están bastante limitadas en el juego. Es un juego sencillo, directo, te da directamente ya lo que promete. Y tú ya, pues, ya te buscas la vida, así eso. Básicamente es de lo que va. Vale, se podrá subir posiblemente. Vale, lo he entendido, venga. Volvamos a ver si todo está en orden. Sí, a ver si ha llegado alguien y nos... Ah, despertar al rey. Podemos despertar al rey. Me dan ganas de probarlo, ¿eh? Me dan ganas de probarlo. Si queréis que en una nueva partida despertemos al rey, prácticamente nada más empezar, me lo podéis decir por ahí. ¿Qué podemos probar? A lo mejor es uno de los finales. Puede pasar algo raro. Puede pasar algo chungo, posiblemente porque no es el cometido del juego realmente. Logro desbloqueado. Agua corriente. Ya tenemos agua. Hemos conseguido lo del agua y todo eso. ¿Y podríamos tocar música? Parece que debe faltar una pieza, ¿no? Tendré que encontrar las 4 partes. Tenemos 3. Nos falta una. La boquilla, posiblemente alguna cosa. Pero ya tenemos casi nuestro instrumento completo. ¿Podemos beber agua? Tenemos varias piedrecitas para hacer dibujos. Podemos hacer un dibujo chulo, ¿no? Ya que nos ha costado nuestro esfuerzo. 1 horita. 1 horita y 5 minutos. Claro, no tenemos mucho papel. Solo tenemos un cacho, una hoja de papel. ¿Qué podemos dibujar? Dijo que dibujar piojos era... pues... chachique, ¿sí? ¿No? Vamos a dibujar un piojo rojo. Piojo rojo. Agua, alma, luna, luna... la luna también, dibujar la luna. Mira, la luna está llorando, la pobre. Porque claro, no la vemos. Espera. ¡Carbón! 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 Vale, ya está, 24 de carbón. Venga, vamos a hacer nuestro dibujo. ¿En rojo o en blanco? En blanco, herida, tumba, mutante, tragedia. Está muy pasado el tío, ¿eh? Luna en llanto, muerte. Fua. Con rojo, en negro,
podemos meter todos los colores. Solo rojo y blanco. O rojo. Vamos a hacer un combinado, ¿no? Luna en llanto. Venga, que dibujamos. Y así aprovechamos los 3 colores. Ahí ya no monocroma prácticamente, como quien dice. 3 colores en un lienzo, que es la última hoja que nos queda. Aprovechamos bien. Y yo creo que nos pueden dar un logrillo o alguna cosa, ¿no? Aunque bueno, tenemos 400 días para conseguir los logros de este juego. Así que vete tú a saber. ¡Vamos! Dale caña, tío. Se lo toma con calma, el amigo. Bueno. Como es bastante más artístico, era más complicado. Son 3 colores diferentes. El tío se lo ha tomado con calma. Si podéis ver arriba el temporizador, ha pasado un ratito, El tiempo pasa más rápido cuando estás rodeado de obras de arte. Esta pieza se merece un lugar especial en la pared. Así que podemos colocarlo donde queramos. Vamos a ponerlo aquí al lado. Y ahí lo tenemos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Vamos a darle a dibujar y ya veréis que ahora pues no podemos dibujar nada. No podemos dibujar nada porque no tenemos papel. ¿Vale? No tenemos papel, pero acaba de caer carbón. ¡Carbón! ¡Cógelo! Cógelo. Mira el reloj de arena. Sin más, podemos mirar el reloj de arena, sentarnos y leer como habíamos visto anteriormente. Y ahora nos hemos quedado sin carbón. Vaya. Vamos a hacer un fuego. Podemos hacer un fuego normal. Tenemos pedernal para poder hacerlo. Y ahí tenemos un fuego que va a avivar, animar esta estancia tan solitaria. Y de momento poco más podemos hacer, ¿no? Con todo el rato que hemos pasado, le hemos echado un buen long play, podríamos decir. Pues aquí estamos con nuestro coleguita, el lobo solitario de las cuevas de Caliza. Pasando un buen rato. ¡Carbón! ¡Carbón! Y espero que por lo menos os haya gustado, os lo hayáis pasado bien, os interese el juego, que yo creo que es interesante, es raruno de cojones, es raro de pelotas. Tiene eso aquel, ¿no? Podemos hacer un gameplay cada semana, cada 2 semanas o cada mes, ¿no? Hasta que vaya pasando los 400 días a ver qué nos vamos encontrando, buscar nuevas ubicaciones, acabar pudiendo tocar música, decorando bien nuestro cuarto, que va a ser bastante nuestro cometido final, ¿no? Ya que es nuestra estancia, construirnos una cama, encontrar más libros para nuestra librería. No sé si podremos encontrar tantos como espacio tenemos ahí en esa estantería bastante tocha. Y poco más, y si queréis, pues eso, también podemos intentar despertar al rey en una partida nueva, aparte, no esta, porque no quiero fastidiar lo que ya he hecho. Creo que se pueden abrir más partidas nuevas, tendré que investigar. Y nada, chavales, pues dedito para arriba, que Maloni se pone muy contento. Abajo tenéis el botón de suscripción y la campanita para todos los nuevos que lleguéis a este canal buscando, pues quizá este juego u otras cosas que os hayan aconsejado esto. Pues os podéis suscribir ahí abajo. También tenéis al lado el botón de unirse, que es el botón de hacerse miembros, donde tendremos también directos para miembros encerrado con algún sorteillo de vez en cuando de algún videojuego. Así os lo agradezco, por lo menos ese apoyo tan inmenso que me brindáis para poder llevar el canal a otro nivel, poco a poco, ¿no? Y mejorar ciertos aspectos del mismo. Y nada más, chicos, a seguir bien, sed buenos y nos vemos en el próximo. Chao, chao, gente.